Que si bebo whisky, alcohol, vino, me duermo más rápido. Si bebes alcohol, no vas a alcanzar un sueño Que el profundo. televisor encendido me arrulla toda la noche. Al tener el televisor encendido, tus ojos no se acostumbran a la oscuridad. Que el celular me quita la energía. La luz de los celulares o de las tabletas no te permiten dormir. Esa luz afecta tu capacidad para iniciar el sueño. Que en la farmacia no puedo encontrar nada que me quite el insomnio. En la farmacia puedes encontrar cannabidiol de grado farmacéutico recetado por un médico. Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos el día de hoy. Gracias a todos los doctores que nos acompañan desde nuestra bella Cali. Tuve el privilegio de vivir 10 años allá y me considero caleño. Mis hijas adoran a Cali. De hecho, aquí en el colegio en Bogotá dicen, papá, los niños no saben bailar salsa. Aquí en Los Cachacos no saben bailar salsa. Adoramos a Cali. Qué rico que hoy están con nosotros varios médicos en este momento reunidos. Veo al doctor Tochiro. Hola, doctor Tochiro, qué gusto saludarlo. Nos conocimos en Palmira en algún momento, hace unos años. Veo también aquí al doctor, a la doctora Nasli Lorena Granada, al doctor Julián Alberto Agudelo, al doctor Giovanni Bernal. Qué gusto también verlo esta noche aquí con nosotros, al doctor Francisco Escobar, a la doctora María Celi, Francisco Gallego, Diana Gómez. Veo aquí a Ingrid Moreno, a Patricia Ortega, Heidi Pacheco, Paula Andrea Rosero, Gerardo Solarte. Está con nosotros también el doctor Luis Manuel Terán. Qué gusto verlo, doctor. Nos conocimos también en algunos proyectos con cuidados paliativos a nivel oncológico, con la doctora Carolina Velázquez, Juan Carlos Vidal. Qué bueno, qué rico que estemos hoy juntos. Hemos hecho ya algunos talleres regionales de trastornos mentales. Hemos tenido la oportunidad de contar con varios de los expertos en psiquiatría que han estado desarrollando evidencia clínica con respecto a cannabidiol de grado farmacéutico. Y tenemos la fortuna de contar hoy con el doctor Mario Danilo Parra. El doctor Mario Danilo Parra, adicional a ser un excelente psiquiatra, es director científico de una clínica que maneja pacientes con trastornos mentales. Adicional a ello es epidemiólogo y participó en el comité de expertos del primer consenso de CBD cannabidiol de grado farmacéutico que fue lanzado en el Congreso Nacional de la Sociedad de Psiquiatría y avalado por la Sociedad de Psiquiatría Biológica a nivel nacional. El doctor Danilo Parra tiene experiencia con Neviot, el primer CBD cannabidiol de grado farmacéutico, en sus pacientes con trastornos mentales. Y qué gusto tenerlo esta noche aquí con nosotros, doctor Danilo. Jan, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias por la presentación, como siempre, muy generosa acerca de quién soy yo. De pronto para complementar un poquito a los doctores acerca de cómo yo llego a este mundo tan interesante del uso terapéutico del cannabis, en particular del cannabidiol, hasta hace tal vez unos 2 o 3 años. Como psiquiatra yo tenía mucha resistencia, muchos temores, a lo mejor como algunos de los asistentes a la reunión de hoy, entre otras cosas porque lo que yo hasta ese momento conocía acerca del cannabis, que ya vamos a ver la diferencia de hablar de cannabis y de hablar de un fitocannabinoide y mucho más de un fitocannabinoide cuando es trabajado de una forma como lo hace Procapsy en grado farmacéutico. Hay una diferencia muy grande, pero en ese instante uno conocía esa diferencia y entonces la idea que tenía sobre el cannabis era pues acerca de una sustancia con posibilidades de uso recreativo y que desde el punto de vista de la psiquiatría pues nos generaba muchos inconvenientes, sobre todo con adolescentes, con personas jóvenes, porque podían desarrollar dependencias, porque podían generar o aparecer síntomas psicóticos. Entonces la imagen era muy negativa respecto a esta sustancia, y con el tiempo pues descubrí algo que les voy a ir contando, que es el sistema endocannabinoide, y ahora pues el tener la posibilidad de usar un producto de grado farmacéutico como el cannabidiol, que nos permite mejorar síntomas asociados a algunos trastornos mentales de una manera muy efectiva y sobre todo muy segura. Entonces ese cambio se ha dado en estos últimos 2 o 3 años, y eso ha hecho que durante ese periodo de tiempo yo haya estado muy
muy compenetrado con conocer, con investigar, con leer mucho acerca de este tema y poder entonces empezar a desarrollar algunas guías, manuales y protocolos que hemos ido condensando en una iniciativa que se llama LiveSend, de la cual también muy probablemente les voy a hablar el día de hoy. Fantástico, doctor. Doctor, permítame hacer un paréntesis. Algunos médicos me escriben por el interno, vea, salude también que venimos de Popayán, estamos conectados desde Popayán, estamos conectados, aquí hay médicos incluso de Pasto, también algunos médicos conectados de Pasto. Entonces, todo el occidente, que líderes de opinión muy, muy queridos por nosotros. Qué rico saludarlos, la doctora Heidi Pacheco, que es un honor para nosotros también tenerla acá. Los apreciamos muchísimo y apreciamos mucho que saquen un espacio hoy para conectarse. Dos cosas antes de que el profe Danilo pueda estar con nosotros aquí hablando. Número uno, la idea hoy es que podemos interactuar con el doctor Danilo, y aprovechar el conversatorio y hacerlo como lo haríamos en algún momento, tomándonos un buen cholao allá en algún hotel frente al río Cali y sentados y poder conversar de una manera muy amable. Y la segunda es que lo pueden hacer por chat, pueden activar su cámara, pueden activar su micrófono en el momento que lo consideren, o lo pueden hacer en la sección de preguntas, ¿vale? Doctor, adelante, es todo suyo el auditorio. Muchas gracias y muy buenas noches a todos los asistentes. Para mí un placer estarlos acompañando el día de hoy. Como ya lo acaba de mencionar, para mí en este conversatorio es muy importante que ustedes puedan participar. Yo voy a estar intentando leer el chat de preguntas, pero si en algún momento cualquier persona tiene la intención de generar alguna opinión, alguna pregunta, tan solo desactiva el micrófono o activa su cámara, cualquiera de las dos opciones, y me detiene y con todo el gusto podemos disertar acerca de la opinión que se esté teniendo. Me gustaría comenzar con una primera pregunta, y es saber si en el auditorio alguno de los asistentes ha tenido la oportunidad de tratar o de trabajar con algún paciente con cannabidiol de grado farmacéutico, si ha tenido alguna experiencia, cómo le fue. Entonces, esa sería como la primera pregunta. Si alguien ha tenido esa oportunidad, me gustaría saberlo y conocerlo, o si definitivamente esta es la primera vez que ustedes tienen la oportunidad de conocer o de tocar este tema. Ya veo que por ahí el doctor Francisco nos está escribiendo así que le vamos a darnos unos minutitos. También por allí el doctor Julián Alberto. Entonces, como les comentaba, mientras seguramente me llegue esa primera respuesta de saber si es el primer encuentro que tienen ustedes con temas relacionados con el cannabis y en particular con el cannabidiol de grado farmacéutico, pues como les decía, hasta hace unos 2 años para mí esto era un tema totalmente desconocido, y esto es lo que hizo que de cierta manera mi interés empezara a estimularse en estos temas, entre otras porque fueron los mismos pacientes, mis mismos pacientes en psiquiatría los que, bueno, yo tengo la oportunidad de trabajar en diferentes partes de Colombia, igualmente en algunos países cercanos, como es el caso de Perú, y curiosamente hace un par de años, el año 2018, en varias ciudades de Colombia e incluso en algunas regiones del Perú, me empezaron a preguntar mis pacientes acerca de mi opinión acerca de cannabis medicinal. Y pues como les contaba hace unos momentos, mi opinión hasta ese momento era muy centrada en lo que yo conocía, o más bien en lo que yo desconocía acerca del cannabis y en particular del cannabidiol. Pero fueron los mismos pacientes, a partir de sus preguntas, los que de cierta manera me empezaron a generar cierta inquietud y me llevaron a investigar, a estudiar, hace un par de años realizar un primer diplomado en este tipo de temas, y con el tiempo a generar una lectura y una búsqueda de información y bibliografía cada vez más sólida, parte de la cual les voy a presentar el día de hoy y a través de la cual espero aportar justamente en ese proceso de aprendizaje. Veo que el doctor Tochiro comenta que lo ha usado con una muy buena experiencia. Lo mismo sucede con el doctor Julián Alberto Agudelo, con el doctor Francisco Escobar. Para otras doctoras como la doctora Pacheco es la primera experiencia. Perdón, no es la primera vez que lo he usado, pero sí hay muy poca experiencia.
Y bueno, pues eso es interesante porque ya hay un número de al menos 5 desde los asistentes de hoy que han tenido la oportunidad de usarlo en algún momento. Entonces voy a permitirme compartir la pantalla. Como les comentaba, si en algún momento parte de la información no es clara o ustedes tienen algún aporte que puedan hacer o alguna duda, por favor activan su micrófono, me interrumpen y nos podemos detener, y si no, en unos tal vez 20 minutos, cuando acabe la presentación, voy a tener la posibilidad de interactuar nuevamente con ustedes y revisar todas las preguntas o dudas que ustedes tengan. Como voy a compartir la pantalla, me va a quedar complejo leer el chat, no voy a tener la posibilidad de leer el chat, así que vuelvo y le repito, si en algún punto hay algo que no se entienda o algo sobre lo que ustedes quieran resaltar, sencillamente encienden el micrófono y me comentan y yo paro la presentación y lo charlamos. Bueno, entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Compartir la pantalla. Y ustedes me van a confirmar si la están viendo. Creo que sí, ¿verdad? Sí, ya vi que la están viendo. Sí, doctor, ya. Sería ampliarla. Perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es Mario Danilo Parra, yo soy médico y psiquiatra de la Universidad del Bosque, también soy especialista en epidemiología de la Universidad de los Andes. Parte de mi conflicto de interés. Y entonces, como les estaba diciendo, a mí me gusta empezar esta charla comentando un poco acerca de, bueno, de cuál es la razón para que, de cierta forma, a pesar de que desde hace un tiempo ya prudente, e incluso en varios países del mundo, e incluso en Colombia desde el año 2016 se autoriza el uso de cannabis con fines terapéuticos, ¿cuál es la razón entonces para la que este tipo de productos pues no sean tan difundidos, todavía no se estén utilizando, o exista tanto desconocimiento acerca del uso de los mismos? Entonces, para eso aproveché esta literatura. Este es un artículo que se escribe en el año 2020 que nos trae una información del Reino Unido, que para estos casos particulares del cannabis medicinal se parece mucho en parte a lo que sucede en Colombia. Y es que en el Reino Unido, aunque aprobaron el uso de cannabis con fines medicinales 2 años después que en Colombia, en el año 2018, en el mes de noviembre, para el año 2020, es decir, 18 meses, 1 año y medio después de su aprobación, tan solo en todo el Reino Unido, que es un país, o es un conglomerado de naciones que tiene aproximadamente unos 50, 60 millones de habitantes, tan solo se habían hecho 60 prescripciones en todo el Reino Unido a partir de cannabis medicinal. Pero lo curioso también que mencionan en este artículo es que en ese mismo periodo de tiempo habían hecho algunas otras encuestas y encontraron que en el Reino Unido, para ese mismo periodo de tiempo, existían aproximadamente 1.400.000 personas que estaban usando cannabis sin prescripción para el tratamiento de problemas médicos. Entonces hay una brecha gigante entre el número de prescripciones que estaban haciendo los profesionales médicos en el Reino Unido y el número de personas que estaban recibiendo cannabis con fines medicinales en esa misma nación. Y entonces la pregunta que sale aquí a la luz es, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo entonces con ese gran número de personas? ¿Cómo están consiguiendo el cannabis? ¿Quién se los está prescribiendo? ¿Cuáles son las complicaciones que pueden estar teniendo? Toda esa parte es desconocida, pero pues esto también nos hace pensar que en Colombia a lo mejor puede estar sucediendo algo similar. Y básicamente se dedicaron a buscar cuáles eran las barreras que hacían que el uso del cannabis con fines medicinales pues no fuera mucho más difundido. Y la primera de ellas tenía que ver con el hecho de que la evidencia clínica de calidad, lo que se llama la evidencia fuerte de calidad para el uso de cannabis con fines terapéuticos, hasta ese momento era una evidencia que estaba hasta ahora en construcción, y la evidencia fuerte estaba básicamente enfocada en un grupo pequeño de patologías en donde estaban incluidas patologías relacionadas con el dolor crónico en adultos. Estaba también relacionada la evidencia fuerte con náuseas y vómitos asociados a procesos de tratamiento de quimioterapia. La otra evidencia fuerte que se tenía y que se sigue teniendo estaba relacionada con la espasticidad, la esclerosis múltiple, y finalmente, y esa es una de las aprobaciones que tiene justamente Neviot en el país, para el manejo de la epilepsia asociada a síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut en niños. Entonces, sobre ese tema es en donde está la evidencia fuerte, y existe una evidencia que está en construcción para otra gran cantidad de
de trastornos o de enfermedades en donde se encuentran, eso es lo que aparece en la parte derecha de la diapositiva, en donde se encuentran justamente algunos trastornos, algunas enfermedades psiquiátricas, la ansiedad, que es de la que vamos a hablar el día de hoy, los trastornos del sueño, también mencionan el craving o la abstinencia para el manejo de las dependencias opioides, pero esa evidencia hasta ahora está en elaboración y entonces es como esa falta de evidencia sólida la que en su momento hace que muchos médicos tomen la decisión de no utilizar este tipo de productos. Esa es una de las razones. La razón número 2 que mencionan en el artículo y que me parece a mí probablemente una de las más importantes, si no la más, es la falta de educación médica con relación a este tipo de temas. Los médicos no conocen que existe un sistema endocannabinoide y si no conocen que existe el sistema endocannabinoide, obviamente no van a entender y no van a comprender cómo algunos fitocannabinoides, dentro de ellos el cannabidiol de grado farmacéutico, pueden llegar a tener efecto o injerencia sobre el manejo de algunos síntomas, los que vamos a hablar hoy, síntomas psiquiátricos. El hecho también del desconocimiento de la parte farmacocinética y farmacodinámica, de las indicaciones, las dosis, los efectos secundarios que pueden tener un producto como el cannabidiol, pues también genera de cierta manera la dificultad para que muchos profesionales médicos decidan prescribirla. Otra de las causas es que las guías en el Reino Unido, pues de cierta manera solamente recomendaban su uso como un último recurso, como el último recurso que puede existir para el tratamiento de este tipo de condiciones y pues eso de cierta forma se constituye otra barrera adicional. Y miren que esto no solamente le sucede al cannabis, sino también ha sucedido en la historia de la medicina con otra gran cantidad de productos. Algunos médicos o profesionales que trabajan con medicina integrativa, con medicina un poquito más holística, a veces también se enfrentan a este tipo de dificultades porque esa evidencia que a veces la medicina más occidentalizada, más homeopática pide, pues no es lo suficientemente fuerte en ese tipo de campos, pero eso no quiere decir que no puedan existir alternativas terapéuticas que puedan elaborarse y que lleguen a ser efectivas con el paso del tiempo. Sin embargo, para el caso del cannabis, esta es una limitante importante. Otro de los temas que genera barreras para que se pueda prescribir el cannabis tiene que ver con una idea, diría yo, errada acerca de lo que les comentaba hace unos momentos y que era la idea que yo tenía también hace unos años, y es que cuando uno habla de fitocannabinoides, cuando uno habla de cannabis terapéutico, no está hablando del mismo cannabis recreativo. Y esto parte del hecho de la existencia o del conocimiento de que existen unos fitocannabinoides que son altamente prevalentes en la mayoría de plantas de cannabis. Uno de ellos es el cannabidiol y otro el tetrahidrocannabinol. En el uso recreativo del cannabis usualmente se acostumbra a usar cepas o a usar unas concentraciones altas de tetrahidrocannabinol, que son las que eventualmente, desde el punto de vista de la salud mental, se van a asociar con ese temor grande que tienen muchos de los profesionales de la salud para prescribir estos productos, porque cuando se tienen concentraciones altas de THC inhaladas o que sean administradas también de vía oral, existe un riesgo relativamente alto de desarrollar episodios psicóticos, es decir, de desconectarse de la realidad e incluso de generar síndromes asociados a la dependencia o la adicción. Pero esto sucede básicamente con niveles altos de THC, como se menciona aquí en esta diapositiva, con concentraciones superiores al 10%, lo que sería igual a 10 miligramos diarios de THC. Pero este tipo de efectos, y esto me gusta recalcarlo de manera importante, no se evidencia con el otro fitocannabinoide del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el cannabidiol. El cannabidiol, por su lado, es bastante seguro y no se han encontrado hasta el momento que aumente el riesgo de psicosis o de desarrollar dependencia. Y esto es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque seguramente esa seguridad nos va a dar tranquilidad en el momento en que nosotros tomemos la decisión de prescribir este tipo de medicamentos. Ahí dejo en negrita que es el último párrafo que menciona que los efectos adversos, o la mayoría de efectos adversos que han sido estudiados en relación al cannabis, han sido estudiados con el cannabis de uso recreativo, pero hay muy pocos estudios, aunque hay uno muy interesante que les mostraré al final, que sí se enfoca en el uso terapéutico del cannabis, pero la mayoría de información que tenemos disponible nos habla del cannabis recreativo, pero no nos habla y no nos menciona cuáles son los efectos adversos que se puede producir
a través del uso médico o terapéutico de un producto como el cannabidiol de grado farmacéutico. Aquí esta diapositiva para mencionarles algo que a mí me preocupa y que le preocupaba también al autor porque era algo que sucedía en Inglaterra y que a lo mejor puede estar o replicarse aquí en Colombia, es que este autor mencionaba acerca de lo que sucedía en el Reino Unido, que un sistema de salud que legaliza un tratamiento pero luego niega a los pacientes la posibilidad de acceder a él de forma independiente debido a la falta de evidencia y confianza clínica puede constituir un peligro. En el Reino Unido evidentemente preocupaba mucho ese fenómeno de que solamente hubiesen existido 60 prescripciones en el transcurso de 18 meses contra 1.400.000 personas que estaban usándolo, no se sabe de qué manera. Porque claro, cuando los pacientes, como los que me preguntaban a mí hace un par de años, llegan y le consultan a su médico, y el médico no conoce el sistema endocannabinoide o tiene una idea errada de cuál puede ser el efecto terapéutico de un producto como el cannabidiol, pues evidentemente el paciente sale un poco descontento, un poco triste de la consulta y a lo mejor va a buscar la manera de conseguirlo, pero no sin la seguridad de un producto que sea prescrito, sobre el que se pueda tener seguimiento, sobre el que se puedan generar alguna confiabilidad acerca de las dosis. Entonces, por eso es importante que nosotros como médicos empecemos pues a conocer un poco más sobre este tema para correlacionarlo con los síntomas de nuestros pacientes y tomar la decisión de si puede o no puede ser útil este tipo de tratamiento para nuestros usuarios. Con esta diapositiva me gusta, quiero mostrarles básicamente cuáles son los principales motivos por los cuales las personas consumen cannabis con fines medicinales en el mundo, con fines terapéuticos en el mundo. Y es que el 66%, el 64%, perdón, de las personas que usan cannabis con fines terapéuticos en el mundo lo hacen porque tienen síntomas asociados al dolor. 2 de cada 3 personas que usan cannabis con fines terapéuticos lo hacen por esa razón. Pero las enfermedades mentales, en particular los trastornos de ansiedad, también tienen un lugar importante dentro de ese impacto. Como podemos ver allí, la mitad de las personas en el mundo que utilizan cannabis con fines terapéuticos lo hacen porque tienen síntomas ansiosos y una tercera parte, el 34%, lo hacen porque además o porque concomitantemente también pueden tener síntomas asociados a la depresión. Entonces vemos pues que las enfermedades mentales tienen un peso alto, el dolor es seguramente la causa por la cual más se utiliza este tipo de productos, pero evidentemente de la mano del dolor pues es fácil y es lógico pensar que existen también síntomas ansiosos, síntomas emocionales como la depresión y demás, y seguramente nuestros pacientes van a preguntarnos en algún momento por si para ellos es recomendado o no utilizar este tipo de productos y repito, esa es una de las razones por las cuales estamos generando este tipo de capacitaciones en ese ejercicio de educarlos un poquito más y de comprender un poquito más en conjunto cuáles pueden ser los usos terapéuticos de estos productos. Fundamental entender este punto. Cuando nosotros hablamos de salud mental, y esta es una recomendación que hago basada en la revisión de una gran cantidad de artículos y seguramente de las conclusiones que veremos en unos momentos, cuando hablamos nosotros del uso de cannabis con fines terapéuticos en trastornos mentales, nosotros tenemos que tener en mente que lo que debemos usar siempre es cannabidiol. Existe la posibilidad de usar tetrahidrocannabinol en otro tipo de patologías, porque se ha visto, por ejemplo, su uso en esclerosis múltiple, en el manejo del dolor, pero cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de insomnio, muy probablemente lo único en lo que tenemos que pensar es en cannabidiol. ¿Por qué? Por el riesgo que les acabé de mencionar hace un rato. En la medida en que nosotros administremos tetrahidrocannabinol, las posibilidades de que aparezcan efectos adversos o que incluso se puedan desencadenar síntomas psicóticos o se pueda generar un trastorno por dependencia de cannabis, pues empiezan a aumentar. Entonces, esa es una idea que quiero que quede muy clara el día de hoy. Cuando hablamos de temas de salud mental, es mejor pensar siempre en cannabidiol. Y el cannabidiol tiene una gran cantidad de mecanismos de acción, dentro de los que seguramente el que es más conocido es el de la activación de unos receptores, que no van a ser el tema el día de hoy, de unos receptores que se llaman los receptores cannabinoides, y que al activarse esos receptores cannabinoides a través de un proceso que tampoco vamos a explicar el día de hoy, pero que les recomiendo si en algún momento tienen la posibilidad de ahondar, es bien interesante. A partir de la activación de esos receptores se puede alcanzar una disminución de los síntomas de ansiedad y una disminución de los síntomas depresivos. Pero adicionalmente el cannabidiol tiene otros mecanismos de acción
en donde genera procesos de neurogénesis y de neuroprotección que pueden llegar a ser muy útiles en temas a nivel del sistema nervioso central, en particular los relacionados con el daño a nivel neuronal y con la muerte neuronal. Para entrar ya un poquito más en materia, les traigo este estudio que está sustentado en una patología que es la fobia social. Los pacientes con fobia social son pacientes que de cierta forma tienen un temor inusitado, un temor muy fuerte a presentar o a tener la posibilidad de contactarse con personas, de, por ejemplo, hacer un discurso o una exposición en público. Y en este estudio lo que hicieron fue justamente buscar un grupo de pacientes con esta patología, con un trastorno de fobia social, para compararlo con pacientes sanos y, a su vez, para compararlos con un grupo al que se le administraba cannabidiol. Adicional a esto, pues se tomaron algunas medidas que usualmente se alteran en pacientes con fobia social para ver cómo aumentaban esos síntomas ansiosos cuando tenían que exponerse a una simulación de un discurso, y también se evaluó otro síntoma muy interesante dentro de los pacientes con fobia social, que es la autoevaluación negativa. Las personas con fobia social, cuando tienen que contactarse con ese entorno, cuando tienen que exponer, que es básicamente la tarea o la función que les pusieron en este estudio, ellos sienten que no son los mejores para exponer, que los están mirando mal, que su discurso no es malo, que su discurso no es claro, no se consideran competentes, tienen una muy baja apreciación de su capacidad para comunicarse con los demás, y ese es un elemento que se midió dentro de este estudio. Básicamente, en estas gráficas, lo que vemos es cómo se comportaban estos pacientes ante la administración de 600 miligramos de cannabidiol. Y en la gráfica que está localizada en la esquina superior izquierda, que es la que nos valora la ansiedad, hay una letra S. La letra S implica el momento en que se les invitó a que de forma simulada hicieran un discurso público. Y como vemos, la línea roja está supremamente alta, y la línea roja es la de los pacientes con fobia social que no tomaron ningún medicamento o que tomaron más bien un placebo. Vemos que esos niveles de ansiedad aumentaron de manera gigante cuando tuvieron que hacer ese discurso simulado, justamente porque tienen este trastorno, que es el trastorno de fobia social. Si ven en esa misma gráfica, en la parte de abajo hay una linecita que es verde oliva, y las personas que están en esa linecita verde oliva representan a aquellas personas que son sanas, que no tienen un trastorno de fobia social y que por tanto no tienen dificultad en hacer algún tipo de exposición. Si nos damos cuenta, esa línea es más bien planita. Eso quiere decir que pues, en el momento en que expusieron no tuvieron mayor nivel de ansiedad. Pero lo interesante de ver de esta gráfica es que en la azul, en la que está a la mitad, se encuentran las personas que recibieron 600 miligramos de cannabidiol y que tenían fobia social. Entonces lo que se apreció allí es que aquellos que recibieron esos 600 miligramos de cannabidiol disminuyeron de forma importante esa ansiedad que presentaban, incluso cuando tenían esa patología tan compleja que se llama la fobia social. De igual manera, y esto está en la gráfica que está localizada en la esquina superior derecha, vemos algo que se llama, como lo mencionan allí, como una discapacidad cognitiva, y es ese bloqueo mental que las personas con fobia social experimentan cuando tienen que enfrentarse ante una situación pública. Sienten que las palabras no les fluyen, que tienen un nudo en la garganta, que se les olvidan las cosas. Entonces, cuando tienen que dar el discurso, si nos damos cuenta, nuevamente vemos la línea roja, que como les explicaba es la de los pacientes con fobia social que tomaron placebo, es decir, que no tenían ningún medicamento. Vemos que ese bloqueo mental aumenta de forma importante, pero las personas que tomaron el cannabidiol o las personas que estaban sanas, pues no tuvieron ese tipo de sintomatología. Y finalmente, el tema del disconfort o de la falta de comodidad en el momento de exponer, pues es muchísimo más alto en los pacientes que tomaron el placebo y es casi normal en los pacientes que tomaron el cannabidiol. Y en esta gráfica vemos ese síntoma del que hablábamos hace un rato, que es el de la percepción negativa. Vemos cómo cuando tienen que hacer el discurso, las personas que tienen la fobia social y que no tomaron ningún medicamento, que tomaban el placebo, pues tienen una percepción de sí mismos muy baja, muy mala, comparado con las personas con fobia social a quienes se les administró el cannabidiol, que se comportaron casi que de manera similar a las personas sanas, a las personas que no tenían fobia social.
Vamos a hablar un poquito acerca de un efecto que es interesante también, y es el efecto bifásico que puede llegar a tener el cannabidiol. Aquí básicamente en este estudio nuevamente se revisaron pacientes a los que se les administraron diferentes dosis de cannabidiol. A algunos se les administraron 150 miligramos, a otros 300 miligramos y a otros 600 miligramos, y se enfrentaron a una prueba similar a la del estudio anterior, en donde tenían que hacer un discurso simulado. Y nuevamente vemos, nos concentramos en la letra S, cómo las personas que tenían el placebo pues tienen un pico altísimo de ansiedad en el momento de generar el discurso. Las personas que tomaron 150 miligramos disminuyeron su ansiedad de una manera importante. Las que tomaron 600 miligramos también disminuyeron la ansiedad, pero las que más disminuyeron la ansiedad fueron los que tomaron 300 miligramos. Y esto tiene que ver con un efecto bifásico que tiene el cannabidiol, en donde a dosis bajas pues no es efectivo, a ciertas dosis es efectivo, pero a dosis altas empieza a perder un poquito su grado de efectividad para el manejo de estos síntomas. Entonces es importante, y esa es una segunda recomendación dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy, tratar de tener unas dosis claras acerca de cuál va a ser la efectiva para nuestros pacientes, porque si colocamos un poquito, pues evidentemente no vamos a tener el efecto que queremos, pero si nos vamos muy alto, muy probablemente podamos anular el efecto que nosotros necesitamos en nuestros pacientes. Para este estudio, para el manejo de los síntomas ansiosos asociados a la fobia social, la dosis que se estableció como más efectiva fue de 300 miligramos. Fue más efectivo que tomar 150 o una dosis alta de 600 miligramos. En este otro estudio, que es una serie de casos en donde se revisaron un grupo de pacientes con trastornos de ansiedad y con trastornos del sueño, a los que se les aplicaron ciertas escalas para medir justamente la ansiedad y para medir la calidad del sueño, se les administraron como tratamiento coadyuvante, que eso es otro elemento del que hablaremos el día de hoy, se les administró cannabidiol a diferentes dosis, y los resultados muestran en esta tabla que las personas que tomaron el cannabidiol, ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de qué dosis, disminuyeron. En la parte de arriba están los pacientes con ansiedad, HAM significa la escala de Hamilton de ansiedad, PSQ es la escala de Pittsburgh, que es la escala de depresión. Vemos cómo los pacientes disminuyeron los niveles de ansiedad, pasando de 23 a 16, esa es una disminución, una mejoría sintomática, y lo mismo sucedió, aunque no de una forma tan notoria, con la parte del sueño, bajando de 11 a 9, para el caso de los pacientes con ansiedad. Y los pacientes que tenían trastornos del sueño, aquí sí se vio un cambio significativo, porque la ansiedad, los pacientes con trastornos del sueño también tienen tendencia a sufrir ansiedad, disminuyó de 22 a 13, que es una disminución bastante significativa, 13 es casi normal, y para el caso de los pacientes con trastornos del sueño pasaron de 13 a 9, con una disminución también importante con el uso de cannabidiol. En este estudio utilizaron dosis que iban en promedio con 25 miligramos. Algunos pacientes recibieron 50 miligramos y otros pacientes recibieron 75 miligramos. Lo interesante del estudio es que hubo una muy buena adherencia al tratamiento, como lo vemos acá. Durante el primer mes de tratamiento el 100% de los pacientes se mantuvieron con el CBD. Posteriormente se fue desescalando, para el segundo mes el 57% y para el tercer mes el 37.5%. Y lo otro interesante de este estudio es que el CBD fue bien tolerado y pocos pacientes informaron efectos secundarios, efectos adversos. De ese número de casi 80 pacientes que se siguió en este punto, 2 pacientes interrumpieron el tratamiento porque sintieron fatiga y 3 pacientes notaron una sedación leve y por eso se decidió suspender el medicamento. Pero la mayoría de pacientes, pues, afortunadamente no presentó mayores efectos secundarios. Y justamente para hablar un poco sobre efectos secundarios, que es otro de esos elementos que considero claro tener, pues no solamente con el cannabidiol, sino con cualquier medicamento, les traigo este metaanálisis en el que de cierta manera se evaluó un número amplio de pacientes, más o menos, aquí aparecen 822 pacientes, a los que se les administró cannabidiol de grado farmacéutico para una gran cantidad de patologías, dentro de las que se incluían epilepsia, esquizofrenia, uso de cannabis, enfermedad de Huntington, diabetes mellitus, hígado graso, enfermedad de Crohn, voluntarios sanos incluso, y se les hizo un seguimiento en promedio de entre 1 y 14 semanas, con unas dosis medias de cannabidiol de grado farmacéutico bastante altas, porque si revisamos los 2 estudios anteriores,
hablábamos en uno de 250, en otro de 300, en otro de 600 miligramos, incluso en el que acabamos de ver hablábamos de dosis de 25, 75, una dosis máxima de 175 miligramos. Aquí en este metaanálisis la dosis media fue de 1200 miligramos, y básicamente lo que hicieron fue tratar de encontrar cuáles eran los efectos secundarios más frecuentes con este tipo de dosis. Y en esta gráfica pues encontramos cuáles fueron los efectos adversos más importantes. En la estrellita de arriba vemos que uno de esos efectos adversos serios era la elevación de las enzimas a nivel hepático. Las personas que tomaban cannabidiol tenían un riesgo muchísimo más alto que las que tomaban placebo de presentar una elevación de las pruebas de función hepática. Otro efecto adverso que se encontró es el de la neumonía, también tenían un riesgo bastante alto de presentarla, y otros efectos adversos estaban relacionados con la pérdida del apetito y la sedación. Sin embargo, los investigadores que realizaron este metaanálisis decidieron hacer una segmentación de la población y decir, bueno, como tenemos pacientes con tan múltiples enfermedades y que también están tomando otros medicamentos asociados, pues queremos revisar si es el cannabidiol el que está produciendo este tipo de efectos secundarios, o si es algún tipo de interacción, o a lo mejor si está asociado a algún tipo de enfermedad. Y lo que hicieron entonces es que separaron a los pacientes en los pacientes a los que les administraron cannabidiol y que tenían epilepsia, y a los pacientes a los que se les administró cannabidiol y tenían cualquier otra patología, encontrando que los efectos secundarios, que es esta segunda diapositiva que vemos aquí, estaban directamente relacionados o se veían en los pacientes que tenían epilepsia, que es lo que estamos viendo en esta gráfica, mientras que los pacientes que no tenían epilepsia, pues básicamente no tenían estos efectos adversos, como vemos acá, efectos adversos serios, básicamente ninguno, y sí existían algunos efectos adversos de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que son la diarrea y la sedación. Pero esos efectos adversos graves que veíamos en la primera parte, que es la elevación de las enzimas hepáticas o la neumonía, se veían únicamente en los pacientes con epilepsia. Y esto muy probablemente está relacionado con la interacción que puede llegar a tener el cannabidiol con algunos antiepilépticos, en particular con el ácido valproico o con otra sustancia como el clobazam, sobre las que hay que tener bastante atención porque, pues como vemos en este estudio, pueden llegar a generar algunas complicaciones en estos pacientes. Pero entonces es importante aclarar ese tema. Esos efectos adversos se asociaron en gran parte al uso de otros medicamentos, en particular antiepilépticos. Se valoraron en este metaanálisis otros efectos adversos y aquí se encontró otro hallazgo bien interesante, y es que, como era de esperarse, a mayores dosis, en este caso cannabidiol de grado farmacéutico, pues mayor iba a ser el riesgo como tal de generar efectos adversos. Entonces vemos cómo a dosis de entre 1400 y 300 miligramos día, que son dosis altísimas, el riesgo de tener abstinencia era de casi el 13%, cuando la dosis se disminuía a entre 600 y 100 miligramos, el riesgo bajaba a 8%, y cuando las dosis eran entre 20 y 400 miligramos, que son más parecidas a las dosis que vamos a sugerir el día de hoy, el riesgo de presentar efectos adversos, o más bien la abstinencia, era del 4%, que era un riesgo muy similar al que se experimentaba con placebo. Entonces aquí el mensaje es muy claro en relación a que los efectos adversos están directamente relacionados con las dosis que se están usando. Evidentemente, a dosis superiores, usualmente a 600 miligramos de cannabidiol diario, la probabilidad de generar efectos adversos, pues evidentemente va a aumentar. Un tema de interacciones farmacológicas que también es importante aclarar dentro de estas diapositivas, y es el hecho de que el cannabidiol inhibe la citocromo P450 en sus isoenzimas 3A4, 12C9 y 12C19. Eso quiere decir que actúa o que interactúa con una gran cantidad de medicamentos que tienen acción sobre el sistema nervioso central, en particular antidepresivos, ansiolíticos, moduladores del afecto, antipsicóticos, que son esta lista que vemos en esta diapositiva. Pero la única interacción farmacológica importante que se ha visto hasta el momento es con el clobazam y con el ácido valproico. Pero pues tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones, porque si los pacientes están tomando estos otros medicamentos psiquiátricos que estoy mencionando, pues muy probablemente, y además toman cannabidiol, muy probablemente las concentraciones plasmáticas de esos medicamentos van a aumentar, y por tanto nosotros tenemos que tenerlo en cuenta en el momento que estemos organizando o validando estos pacientes. Finalmente, algo que se evaluó acerca de las interacciones tenía que ver con el uso del cannabidiol cerca al momento de la ingesta de alimentos.
Y básicamente aquí, en este otro estudio, lo que se hizo fue tratar de evaluar cómo se comportaba el cannabidiol, las concentraciones plasmáticas de cannabidiol con relación al consumo de algunos tipos de dietas. Una dieta, en primer lugar, que era rica en grasas y que era rica en calorías, una dieta normal, y el uso de algunos otros alimentos como leche entera, de algunas sustancias como el alcohol y con el ayuno. Entonces, cuando se hizo esta evaluación, se encontró que aquellas personas a las que habían tomado cannabidiol cerca de la ingesta de una dieta rica en grasas y calorías tenían una elevación plasmática de la concentración sérica de 5 veces más cannabidiol en comparación con las personas que tenían que estaban en estado de ayuno. Entonces vemos cómo la parte de los alimentos también tiene un impacto importante dentro de lo que nosotros tenemos que conocer en el momento en que tomemos la decisión de utilizar este tipo de sustancia con nuestros pacientes. Cuando hablamos de una dieta alta en calorías y en grasas, aquí está el ejemplo de que era esa dieta. Vemos que son dietas que pues podrían llegar a ser muy parecidas a las que a lo mejor algunos de nosotros ingerimos varias veces en la semana. Esa dieta alta en calorías incluía 2 huevos fritos, una porción de tocino, 2 tostadas con mantequilla y un vaso de leche. Esa era la dieta. Y con esa dieta los niveles de cannabidiol aumentaban 5 veces las concentraciones séricas en comparación con las personas que estaban en ayuno en el momento de ingerir, de tomar el cannabidiol. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esa situación. Esta es la diapositiva ya para finalizar esta primera parte, escucharlos de pronto un poco si tienen alguna duda, porque he escuchado por allí que han aparecido algunos mensajitos, vamos a ver si hay alguno. Pero básicamente en esta diapositiva yo quiero resumir como esas recomendaciones que en particular daría yo con el uso del cannabidiol en términos generales con los fitocannabinoides. Y es que en particular el sistema endocannabinoide y el CBD tienen hasta el momento, aquí solo lo hemos visto como la punta del iceberg, solo algunos estudios, pero hay un amplio número de estudios que permiten establecer una relación que podría ser potencialmente terapéutica para el manejo de algunos síntomas asociados a los trastornos mentales. Otra de las recomendaciones es pues que definitivamente tratemos de ahondar nosotros como médicos en la formación sobre este tipo de temas, en particular conocer mucho más acerca del sistema endocannabinoide y de su impacto en las patologías mentales. Para las personas que toman la decisión de utilizar el cannabidiol en el tratamiento, en el manejo de algunas condiciones mentales, recomendarles que den de todas formas una mirada a las guías de práctica clínica vigentes, porque el cannabidiol hasta el momento no es un tratamiento exclusivo para el manejo de ninguna patología mental. Luego es necesario conocer cómo se manejan convencionalmente estas patologías, porque como tratamiento coadyuvante, lo vamos a ver más adelante en un caso clínico, puede llegar a ser muy exitoso, pero como tratamiento único, exclusivo o primera línea de tratamiento, pues todavía existen algunas dudas. La dosis, la titulación, la forma de administración siempre debe individualizarse. Una recomendación que también siempre hago es que antes de iniciar manejo con fitocannabinoides se descarte el uso de cannabis con fines recreativos, o que la persona tenga como tal un trastorno por uso de cannabis, una dependencia de cannabis. Eso es importante tenerlo en cuenta para que más adelante no se nos constituya esto en una dificultad para nosotros mismos. Como les mencionaba anteriormente, el tratamiento con cannabidiol de grado farmacéutico tampoco se recomienda como monoterapia ni como primera línea de tratamiento, pero pues sí puede ser un elemento que nos ayude y que nos aporte mucho como tratamiento coadyuvante. Este otro mensaje que sí quiero que quede muy claro, y es el hecho de que el cannabidiol hasta el momento no ha mostrado que pueda predisponer o que pueda generar efectos adversos como síntomas psicóticos o dependencia o adicción. Estos están más asociados al uso de THC, y de allí también surge la siguiente recomendación, y es tratar de utilizar cannabidiol lo más de grado farmacéutico, porque es que esto nos limita o nos ayuda a evitar que existan trazas de THC que a lo mejor nos puedan generar complicaciones y dolores de cabeza en este grupo de pacientes. El tema de los efectos adversos, hay que estar también muy pendientes acerca de las dosis que utilizamos. Ya vimos en el metaanálisis que dosis mayores a 600 miligramos días pueden estar asociadas a algunos efectos adversos importantes. Dentro de ellos, básicamente los efectos adversos más comunes con esas dosis, cuando son sobre todo por encima de 400 o 600 miligramos, son somnolencia, diarrea y pérdida de apetito, que hay que tenerlo muy en cuenta
en su momento para explicarlo a los pacientes, pero repito, esto se experimenta con dosis mayores a 600 miligramos. Recordemos esa diapositiva de ese estudio que les mostraba hace un momento, en donde cuando veíamos dosis de 50, 75, máximo 175 miligramos, la probabilidad de efectos adversos era baja. Sin embargo, pues si se utilizan dosis grandes, pues podemos tener estos efectos. Definitivamente hay que tomar en cuenta la interacción farmacológica, las interacciones farmacológicas con los medicamentos psiquiátricos y tener especial atención, especial cuidado si el paciente está usando medicamentos como el clobazam y el ácido valproico, en donde definitivamente hay que solicitar previamente unas pruebas de función hepática. Y seguramente revisar muy bien el caso, porque muy probablemente se va a producir una elevación de las pruebas de función hepática y es algo que muy probablemente ninguno de nosotros queremos que le suceda a nuestros pacientes, así que en estos casos sería a lo mejor apropiado tratar de buscar algún otro tipo de acercamiento terapéutico. Tener en cuenta que la ingesta de carbohidratos y grasas pues aumenta las concentraciones séricas del cannabidiol, para también ajustar las horas a las cuales nosotros vamos a administrar este tipo de producto. Definitivamente es recomendable crear redes de trabajo, grupos de trabajo clínicos y expertos, pues que cada vez trabajemos más en este tipo de temas para generar consensos, manuales, protocolos, y sobre eso de pronto hacia el final les contamos un poquito con ya de una idea que por allí tenemos y en la que ojalá muchos de ustedes nos puedan colaborar, y es empezar a recolectar información acerca del uso terapéutico del cannabidiol de grado farmacéutico, para justamente cada vez ir ajustando mucho más nuestra guía, nuestras recomendaciones. Y bueno, creo yo que hasta ahí iría esa primera partecita antes de compartirles un casito clínico corto que les traigo el día de hoy. Entonces, yo quería aquí revisar si existía alguna pregunta. Parece que por ahora, saludos. No sé si alguien en el auditorio quiere hacer algún comentario, recomendación. Doctor, mientras veo aquí, bueno, ya sí hay una pregunta. Dice la doctora Heidi Pacheco: en el caso de pacientes en tratamiento con ácido valproico, lo que habría que hacer es un ajuste de dosis o definitivamente no se puede combinar. Doctor, recuerdo el consenso de epilepsia refractaria que hizo la Asociación de Neurología Infantil y decían que incluso se puede combinar con el único antiepiléptico que hay que tener presente y mucho cuidado es el clobazam. Finalmente y se podía combinar con los otros antiepilépticos y pues sí debe tener una supervisión. Sí, es importantísimo ese tema. Antes de iniciar, si está tomando el ácido valproico, que sea la respuesta para la doctora Heidi Pacheco, es revisar hacer unas pruebas de función hepática, empezar por dosis muy bajitas, que ya vamos a ver cómo las vamos a utilizar, y estar haciendo un seguimiento, porque probablemente esas pruebas se van a elevar. El ácido valproico y el clobazam, como menciona ya, son esas sustancias con las que hay que tener en particular atención. De acuerdo. De acuerdo. Dos detalles, doctor, también. El único CBD cannabidiol de grado farmacéutico que en este momento se cuenta en Colombia, que tiene registro INVIMA, es Neviot. Se vende, por eso se puede vender en cualquier farmacia, a diferencia de los preparados artesanales que pues tienen que venderse en una IPS como licencia artesanal. Y otro detalle, este es también el único que se puede formular por la plataforma CISPRO, por la EPS, e incluso al día de hoy van más de 1.300 frascos formulados por la plataforma del sistema de salud. Entonces por la EPS también se puede formular y adicional a ello pues se puede conseguir en farmacia. Ya aquí también hay un comentario de la doctora Silvana, que qué gusto tenerla esta noche, doctora Silvana Escudero. Buenas noches, muy interesante la información. Aún no he usado la molécula, pregunto si tiene alguna experiencia en Parkinson. Recuerden que y esto siempre lo menciono no solamente con el cannabidiol, sino con todos los temas que nosotros manejamos pacientes y no enfermedades. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, estamos hablando de un síndrome. Hay unos síntomas en común, pero tendríamos que ver en particular cuáles son los síntomas de Parkinson que queremos revisar, ¿verdad? Entonces, los pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Parkinson, que pudieran llegar a tener síntomas ansiosos o trastornos del sueño, que son síntomas a veces frecuentes en algunas de las etapas, el cannabidiol podría llegar a ser una opción. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo usarlo, pero tenemos que precisar muy bien el para qué lo vamos a usar.
¿sí? Porque cuando hablamos de Parkinson estamos hablando de un tema muy amplio, entonces puntualizar exactamente para cuál de los síntomas podría llegar a ser útil. Creo que la doctora Silvana está escribiéndonos un poquito más, me imagino que Nos está escribiendo. Sí, es que el sistema endocannabinoide, profe, allí tiene múltiples mecanismos de acción, doctor, y ahí sería interesante porque hemos visto evidencia en Parkinson, en Alzheimer, con el efecto neuroprotector, pacientes con autismo, que hoy día varios neurólogos lo están formulando en autismo. ¿Podrías de pronto ampliarnos un poco en ese sentido? ¿Por qué tiene ese efecto neuroprotector o por qué se puede usar en múltiples patologías? Básicamente, aunque este es un tema al margen de lo que estamos hablando de ansiedad, porque es otro mecanismo de acción, pero el cannabidiol en algunos estudios ha mostrado disminuir el estrés oxidativo. Y pues nosotros conocemos que el estrés oxidativo está muy asociado justamente a todo este tipo de enfermedades neurodegenerativas a nivel del sistema nervioso central, donde está la enfermedad de Parkinson, donde está también la enfermedad de Alzheimer, y también incluso algunas enfermedades psiquiátricas graves, como el mismo trastorno afectivo bipolar, como la misma esquizofrenia. Entonces, a partir de la reducción de ese estrés oxidativo, lo que se ha encontrado es que el cannabidiol podría llegar también a tener una acción neuroprotectora, que es sobre la que justamente tú estás comentando en este momento, Jan, para el manejo de este tipo de enfermedades. Sin embargo, ese forma parte de esa evidencia que hasta ahora está en construcción, y es importante en este punto resaltar, como lo mencionábamos también con los temas de salud mental, que podría llegar a ser un trastorno coadyuvante para manejar, a complementar el manejo de algunos de los síntomas. Ya veo que la doctora Escudero nos habla de ansiedad e insomnio en el caso de la enfermedad de Parkinson, pero no como un tratamiento exclusivo para el manejo de este tipo de situaciones. Ahí esa, doctor, potencializar el efecto en la psicosis, que hace que de una otra manera beneficie a este paciente con Parkinson de una otra forma. De acuerdo, muy bien. Incluso ahí veo que el doctor Vidal, Juan Carlos Vidal, nos está haciendo una pregunta. Sí, que precisamente. Dice, para aquellos pacientes que tienen síndrome de abstinencia por el uso de cannabis, ¿lo recomendaría? Sobre eso no traje el estudio aquí en particular, pero hay un par de estudios muy interesantes en donde básicamente lo que se evalúa es más que la abstinencia, porque la abstinencia como tal por uso de cannabis es extraña. Lo que sí podría llegar a mejorar es el craving, que es ese estado. Yo el craving siempre lo describo como lo que me sucede. A mí me encanta comer hamburguesas. Entonces yo escucho la palabra hamburguesa ahorita mismo que le estoy mencionando y ya empiezo yo a salivar. Pues aquí yo ya estoy imaginando. Corral. Ya una cosa, ya aquí mejor no hablo más de hamburguesas porque no acabo la conferencia. Pues eso mismo que me pasa a mí con la hamburguesa, le pasa a los pacientes que tienen algún síndrome o alguna patología de dependencia. Entonces, solamente el hecho de pensar en una situación en donde consumen cannabis, o el hecho de oler el cannabis porque alguien cerca lo está consumiendo, o incluso de verlo, pues inmediatamente les activa el deseo de consumir. A eso se llama el craving, y en ese punto es donde tiene las recaídas y vuelven a consumir. Y entonces, en el manejo de algunos de esos síntomas o de esa ansiedad, porque también se desencadena una respuesta ansiosa muy parecida a la que hablábamos nosotros cuando les mostraba la diapositiva de la fobia social. Cuando aparecen esos síntomas de ansiedad o esos síntomas de craving, que es el nombre para este tipo de situaciones, pues obviamente algunos estudios han mostrado que el cannabidiol ayuda a modular esos síntomas, ayuda a mejorar esos síntomas, y en esa medida pues ayuda igualmente a mantener o a hacer un tratamiento coadyuvante, repito, para el manejo de esas situaciones. El doctor, muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su pregunta. Gracias por estar con nosotros también. Doctor, hablando ahora que vas a pasar al caso, las recomendaciones básicas del consenso de expertos donde se reunieron expresidente de la Sociedad de Psiquiatría Biológica, el presidente actual, especialistas en adicciones, psiquiatras infantiles. Fue un consenso de expertos que utilizaron una metodología, la metodología Delphi. Si quiere, doctor, de pronto nos puede ampliar. Y las principales recomendaciones, veíamos varias recomendaciones de ustedes en ese consenso sobre el uso del CBD. Sí, quizás hay una, y están resumidas incluso la presentación, pero me parece importantísima la pregunta que te estás haciendo porque quiero resaltarlas.
La más importante dentro del consenso es el de la seguridad. Recuerdan que nosotros hablamos hace un momento de las barreras y lo que a veces asusta un poquito a los profesionales para poder usar este tipo de tratamientos. Pues bueno, sobre eso hubo un gran consenso en este grupo de profesionales, donde, como tú comentas, estaban presidentes de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica, expresidentes de la misma asociación, y un grupo también de investigadores muy interesantes. Está el presidente también de la Asociación Colombiana de Patología Dual, ahora que estábamos hablando del tema de las adicciones. Y en ese grupo, esa fue una de esas primeras situaciones sobre las cuales nosotros concluimos, que es un producto, el cannabidiol de grado farmacéutico, porque debemos aclarar que ese consenso tenía como objetivo evaluar la efectividad del cannabidiol de grado farmacéutico, no de otro tipo de productos sobre el manejo de los trastornos mentales, y entonces determinamos que el cannabidiol de grado farmacéutico es muy seguro. Ese es el primer componente importante. De igual manera, nosotros también generamos alguna recomendación acerca y tiene que ver con la pregunta del doctor Juan Carlos Vidal, acerca del manejo de los síntomas asociados al craving en algunos trastornos de dependencia, en particular para el uso de la nicotina, y en particular también para el uso del cannabis, que es justamente la pregunta del doctor Vidal. Y finalmente también nosotros, dentro de lo que concluimos, mencionamos que hay una gran cantidad de estudios y hay una gran evidencia que nos muestra que hay un futuro promisorio para el manejo de síntomas asociados a otro tipo de condiciones, como son los trastornos de ansiedad, como son la depresión, como son la esquizofrenia. Entonces, sobre eso nosotros, y esa es la conclusión final, invitamos pues a que todos participemos, a que todos estemos muy atentos a nuevos hallazgos, a que participemos también de poder seguramente ayudar a aquellos grupos de profesionales que están generando investigación a recolectar datos, porque con esto vamos a poder construir una evidencia más fuerte y más sólida, que seguramente nos va a permitir hacer recomendaciones mucho más puntuales en un futuro próximo. Genial, doctor, genial. A propósito de esto, a los doctores, creo que el doctor se desactivó, a los doctores que quieran participar, el doctor Danilo Parra con el doctor Jeffrey, el doctor Bolaños, un neurólogo con maestría en sueño, están recopilando también una información interesante acerca de estudios haciendo un estudio en ansiedad e insomnio con Nebiot específicamente. A los que quieran de pronto participar a través de Luisa, a través de Ana María, que de paso les doy las gracias por esta convocatoria del día de hoy, que ha sido muy provechosa, ha sido muy interesante la reunión con médicos del norte del Valle, de Popayán, de Cali, de regiones a las que adoro muchísimo. Entonces, pueden a través de Luisa comunicarnos, porque sería importante compartir su experiencia y poder exponer los casos que ustedes tienen con Nebiot, y dentro de 3 meses poder hacer una evaluación retrospectiva de esos casos. Veo que creo que el doctor se cayó, el doctor Danilo hoy estaba transmitiendo, él está en este momento en Estados Unidos, y él había tenido algunos problemas con su internet antes de que nos habláramos, aunque funcionó muy bien en toda la conferencia. No sé si ustedes me escuchen. Creo que sí, doctor, sí, bueno. Ahí lo escuchamos bien. Perfecto. Veo también ya en una pregunta nuevamente de la doctora Heidi Pacheco, que está participando muy activamente y con preguntas igualmente muy interesantes, y dice la doctora Pacheco: en caso de trastornos de pánico, ¿es válido el uso del CBD? Pues, doctora Pacheco, yo diría que sí. No tengo un estudio en particular de trastorno de pánico, pero recordemos los que vimos un poquito de fobia social, y a los pacientes con fobia social se comportan de una manera muy parecida a los que tienen crisis de pánico respecto a esa respuesta autonómica en donde sienten que se les va la respiración, les palpita el corazón, finalmente sienten que se van a morir. Y volvemos al tema de las alternativas que nosotros tenemos de manera convencional para el manejo, por ejemplo, de síntomas asociados a una fobia social, o por ejemplo de síntomas asociados a las crisis de pánico. Nosotros usualmente utilizamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para el manejo de esas patologías, pero los pacientes con crisis de pánico, que es la pregunta puntual de la doctora Heidi, nosotros recomendamos y sobre esto no con una evidencia fuerte, robusta, como quisiéramos tener, recomendamos el uso de benzodiazepinas como medicamento de rescate.
Entonces, por eso digo que esta pregunta es muy interesante, porque tenemos benzodiazepinas, pero sabemos también cuáles pueden llegar a ser los efectos secundarios de las benzodiazepinas. Hace un rato nosotros hablábamos de la seguridad que tiene el cannabidiol. Entonces, ante esa pregunta, por ejemplo, y en mi experiencia yo también he empezado a pensar en otras posibilidades diferentes a las benzodiazepinas como medicamento de rescate para los pacientes de trastornos de pánico. Y el cannabidiol ha mostrado, como lo vimos en la diapositiva de trastorno de fobia social, ha mostrado ser efectivo en el manejo de esos síntomas. De hecho, ese estudio, esas escalas que se aplicaron allí, son las mismas que se aplicaron en su momento para manejar o para revisar temas asociados a la efectividad de las benzodiazepinas. Entonces, primero, vemos que el cannabidiol puede llegar a ser efectivo en primer lugar, y segundo, pues muy probablemente con una posibilidad de desarrollar muchos menores efectos secundarios, efectos de tolerancia, que sí están más relacionados con el uso de la benzodiazepina. Entonces, yo creería que sí es una alternativa bastante interesante. La pregunta es entonces, ¿qué uno se podría hacer? Bueno, y las dosis. Entonces, sobre eso también existe un tema que hay que revisar con prudencia. Como les contaba, hasta el momento todo este material está en construcción, pero se ha visto que, por ejemplo, para manejar esos estados de ansiedad que son intensos, como los que experimentan los pacientes con fobia social o los que experimentan los pacientes en medio de una crisis de pánico, en donde hay una respuesta autonómica gigante, pues la dosis de cannabidiol para esos momentos, para esas crisis, deben ser mucho más altos, y ya vimos en el ejemplo que las más efectivas están por el orden de los 300 miligramos, con una dosis única podrían llegar a mejorar. Si ya estamos nosotros hablando de el manejo coadyuvante de síntomas ansiosos, y aquí resalto bastante este tema coadyuvante, porque pues muy probablemente tenemos que utilizar algún tipo de medicamento inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o algún tipo de antidepresivo dual, pero se ha visto que con dosis de cannabidiol que estén oscilando entre los 100 y 200 miligramos, no solamente hay un mejor control de los síntomas ansiosos como tratamiento coadyuvante, sino que tenemos que usar una menor dosis de los medicamentos antidepresivos. ¿Por qué razón? Por la interacción farmacológica que les explicaba hace un rato. El cannabidiol hace que las concentraciones plasmáticas de varios de los niveles selectivos de recaptación de serotonina, muchos de los que nosotros usamos convencionalmente, aumenten. Entonces no vamos a necesitar dosis tan altas como las que utilizamos, y eso pues también va a generar una probabilidad menor de generar efectos adversos asociados a esos antidepresivos. Entonces, como tratamiento coadyuvante, cannabidiol con el uso de un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina para manejo de trastornos de ansiedad también podría llegar a ser una opción interesante, y con dosis, como les cuento, pueden estar entre los 100 y los 200 miligramos. Y finalmente el tema de los trastornos del sueño, que es justamente uno de los que estábamos nosotros y que vamos a empezar a revisar junto al doctor Jeffrey González y junto al doctor Bolaños dentro de poco, y en el que esperamos ustedes nos puedan colaborar a recolectar pacientes, información, porque creo que va a ser muy interesante poder tener todo esto. Cuando hablamos de trastornos del sueño, las dosis que usualmente son efectivas son dosis que oscilan entre 30 y 60 miligramos media hora antes de dormir, ojalá en una toma sublingual. El cannabidiol mejora muchísimo, no solamente el tema de la inducción del sueño, sino que también permite que el sueño se mantenga, porque ese es uno de los temas que a veces otros medicamentos no alcanzan. Se toman el medicamento para el sueño, cualquiera que sea, se alcanzan 2, 3, 4 horas de sueño, y luego el paciente tiene otra vez un nuevo despertar, y de allí pues se generan dificultades. El cannabidiol ayuda a inducir el sueño, a que el sueño se mantenga, pero además hay una percepción muy positiva respecto al uso de cannabidiol al día siguiente, porque el paciente se siente tranquilo, se siente fresco, y sobre todo siente un sueño reparador sin esa sensación de embotamiento que a veces le generan algunos otros productos. Y ese es uno de los elementos justamente que vamos a evaluar dentro de nuestro estudio. Entonces, para trastornos relacionados con temas del sueño, las dosis entre 30 y 60 miligramos, pueden llegar a 100 miligramos. Más arriba de eso, cuando estamos hablando solamente de trastornos del sueño, ya empieza uno a ver que el efecto deja de ser efectivo. Entonces, yo siempre digo, si es para el sueño únicamente, más allá de eso, de pronto, si no ha funcionado, de pronto pensar en algún otro tipo de alternativa. Pero lo que yo he visto es que con 30 y 60 miligramos los pacientes empiezan ya con el tema del sueño a presentar muy buenos resultados. Doctor, muchas gracias. Recordando también que Neviot no viene en gotas, es una solución
que viene con 2 jeringas, una de 1 centímetro y otra de 5. Entonces las dosis resultan ser prácticas para este tipo de pacientes. Doctor, yo creo que... Excelente señor. punto este que tú me estás dando es que me empieza a preguntar y me apasiono, pero es que este apunte sí tengo que dar. La ventaja de usar un producto como Nebiot está justamente en que tenemos la posibilidad de titular, porque eso es importante. No debemos, siempre debemos comenzar el cannabidiol con dosis bajas. Mi recomendación es que se empiece con dosis de entre 20 y 30 miligramos. El Nebiot tiene 2 jeringas, una jeringa de 1 mililitro y una jeringa de 5. ¿Por qué? Porque Nebiot estamos hablando de salud mental, ¿no? Porque Nebiot tiene evidentemente las indicaciones para epilepsia, que en epilepsia las dosis se calculan por kilogramo de peso y que van entre 10 y 20 miligramos por kilogramo de peso. Luego las dosis son mayores, pero ese es otro tipo de consideración. Pues por eso Nebiot tiene la jeringa de 5. Pero para nuestros temas de salud mental, con la jeringa de 1 podemos titular bastante bien. Entonces uno puede iniciar con 0.3 mililitros medidos con la jeringa de Nebiot sublinguales media hora antes de dormir. Esa es una muy buena opción. O irlo subiendo semanalmente a 60, 100, 150, 200 para temas de ansiedad. Eso funciona perfectamente. Y lo mismo para la pregunta de la doctora Heidi Pacheco. Como es una crisis de pánico, pues tampoco podemos de pronto en una primera administración darle los 300 miligramos, porque ya hablamos hace un rato de los efectos secundarios, y uno de esos, cuando las dosis son muy altas, es la sedación. Entonces, la recomendación sería, si va a usar para una paciente con trastorno de pánico, que primero la titule con 30 o 60 miligramos en las noches para ver si genera o no se genera sedación, y si ya tiene esa tranquilidad, pues entonces sí podría decirle que como medicamento de rescate es los 300 miligramos. Pero de pronto no irnos de una vez a la dosis alta, porque pues podemos generar efectos secundarios en el paciente, y eso es un tema importantísimo. Si nosotros le damos un producto a un paciente y el paciente tiene efectos secundarios, no le explicamos que puede tener estos efectos, inmediatamente nos va a rechazar el producto, no porque no es efectivo, sino porque seguramente no calculamos la dosis bien. Bueno. Doctor, la doctora Heidi y el doctor Giovanni Bernal. La doctora Heidi, quiero saludarla desde la preciosa ciudad de Popayán. En el caso de tratamiento de trastornos de sueño, el CBD sería la terapia de base, no un tratamiento coadyuvante, ¿cierto? Pregunta la doctora Heidi. Depende, porque cuando hablamos de trastornos de sueño estamos hablando de un espectro amplísimo de situaciones. De hecho, yo siempre he dicho, doctora Pacheco, que el sueño es a la salud mental como la fiebre a la salud física. Entonces, cuando uno tiene insomnio, pues evidentemente uno tiene que ayudar a que el paciente duerma, pero está obligado a buscar cuál es la causa. Entonces, siempre hay que descartar pues que exista algún tipo de insomnio secundario, producto de una apnea de sueño, producto de cualquier trastorno metabólico, producto, por supuesto, de alguna enfermedad mental, porque los trastornos de ansiedad, la depresión están asociados también a pérdidas del sueño, trastorno afectivo bipolar. Entonces, primero hay que descartar ese componente. Por supuesto, dentro del manejo, nunca para el trastorno del sueño, ni con el cannabidiol, ni con cualquier sustancia, el manejo es exclusivo. Siempre hay que trabajar temas asociados, por ejemplo, a higiene del sueño, que ayudan a mejorar bastante bien ese tipo de síntomas. Hay que trabajar también temas asociados también incluso a la parte psicoterapéutica, terapia cognitivo-conductual, terapias ambientales que hacen que las personas mejoren, y allí el cannabidiol es un tratamiento nuevamente coadyuvante. Pero repito, no solamente sucede con el cannabidiol, sucede con cualquier medicamento. Uno no maneja un trastorno del sueño con una única sustancia, porque ¿qué es lo que sucede cuando eso es así? Pues que el paciente va a tener la idea o va a hacer la relación, claro, lo que yo necesito para mí es tomarme una pepita, tomarme unas sustancias, tomarme unas gotas, y muy probablemente en el momento en que yo suspenda el medicamento, nuevamente va a empezar a aparecer el trastorno del sueño. Entonces, ese es un punto importante. Es un tratamiento coadyuvante junto a... Primero, pues hay que detectar la causa del insomnio, pero si definitivamente es un insomnio primario, puede ser un medicamento muy seguro, muy bueno, pero con esos otros elementos de la mano, la parte psicoterapéutica, la parte de higiene del sueño, y pensar también en periodos de entre un mes, máximo 2 meses, y ya empezar a retirar. Ese era precisamente lo que creo que está preguntando el doctor Bernal. Doctor,
Danilo, buenas noches. ¿Nevio tiene un tiempo estimado de uso y posteriormente de retiro? Como con todos los medicamentos, va a depender un poco del caso. Y hemos estado aquí hablando, y eso que solamente estamos hablando de trastornos mentales, y ni siquiera de trastornos, estamos hablando de dos patologías, de ansiedad y insomnio, dependiendo de cada uno de los casos. Y en mi experiencia, esos tratamientos usualmente van entre 1 y 3 meses como tratamiento coadyuvante, luego de lo cual, y esa es la noticia buena, no solamente puedo disminuir el Neviot o retirar el Neviot, sino que también seguramente he disminuido o incluso he podido retirar algún otro de los medicamentos psiquiátricos convencionales que uso, y el paciente pues ha alcanzado una estabilidad importante. Entonces, la idea es justamente estar haciendo un chequeo permanente de los síntomas, repito, y sigo haciéndole publicidad un poquito al trabajo que vamos a hacer dentro de poco con los doctores Bolaños y el doctor González. Nosotros vamos a sugerir la aplicación de algunas escalas, porque esas escalas nos van a permitir hacer seguimiento sobre esos síntomas. Entonces, en la medida que esos síntomas vayan disminuyendo, pues obviamente la posibilidad de retiro también va a darse. Y ahí hay una pregunta que está haciendo, veo yo, la doctora Diana Gómez, y que tiene que ver con el hecho de conocer si produce algún tipo de dependencia. Lo mencionábamos anteriormente, hasta el momento el cannabidiol ha mostrado ser un medicamento bastante seguro. Uno puede generar dependencia a cualquier tema, hasta el agua, cualquier tema o a cualquier comportamiento. Decir que hay algo que no genera dependencia, pues es falso. Pero, como les explicaba durante la presentación, el riesgo de desarrollar tolerancia, abstinencia, que son los relacionados con esos trastornos asociados al consumo de sustancias, es muy bajo, y estás asociado al tetrahidrocannabinol, no al cannabidiol. Luego, eso hace que el cannabidiol sea un producto bastante seguro, incluso en comparación con algunos otros medicamentos que nosotros usamos convencionalmente en el área de la psiquiatría. Aquí hay un punto, doctor Danilo, y es que, ya para estar cerrando, y es que Nevio tiene certificado del Fondo Nacional de Estupefacientes como un producto libre de THC. No se encontró ninguna traza, por eso es un medicamento que ni siquiera se vende como producto controlado, porque podría haberse optado como producto controlado, pero no es controlado por ser un producto que ha pasado por un proceso de purificación que se llama el proceso de purificación púrpura. Son 7 pasos de purificación, que incluso uno de ellos es en Estados Unidos. Recuerde que nuestra planta es una planta aprobada por la FDA para el manejo de estas sustancias, es la única en Latinoamérica, de la planta de Barranquilla de Procaps. Con mucho orgullo, la planta colombiana se lleva el dronabinol, que es otro de los componentes también del cannabis, y se vende en Estados Unidos directamente a través de un certificado AEO, que también es la única planta en América Latina que tiene las dos certificaciones de FDA y AEO al tiempo. Y de igual forma se produce Neviota. Entonces, por eso la garantía de libre de THC. Doctor Danilo, no sé, usted tiene algunas palabras para el cierre. Le agradezco enormemente, y a todos los doctores su participación, desde Norte del Valle hasta Popayán. Tuvimos, gracias también a Ana María por su excelente liderazgo. Ana María es la gerente comercial en el occidente, quien lidera desde hace varios años Procaps en el occidente. A Luisa por su excelente trabajo, y a todos los doctores, muchas gracias por recibir también a Luisa, por contestarle las llamadas, por las videollamadas, por atenderla. Y gracias, doctor Danilo, por conectarse hoy con nosotros desde su viaje, estando incluso en sus vacaciones. Gracias por conectarse con nosotros, doctor. Aquí veo también muy buenos comentarios del doctor Agudelo. Muchas gracias por brindarnos sus conocimientos. El doctor Vidal, muy buena charla, gracias por la invitación. El doctor Francisco Escobar, gracias, excelente charla. Veo que también la doctora Silvana está por ahí escribiendo. Gracias a todos ustedes, al doctor Acero, a la doctora Silvana, a la doctora Diana Gómez desde Cali, al doctor Tinoco, Giovanni Bernal, al doctor Tochiro, quien aprecio mucho allá en Palmira, el doctor Terán. Y vea, doctor, qué buena participación. Es que así es el Valle, ¿oís? No, yo encantado de participar. Ojalá
tengamos la oportunidad de hacerlo de una forma un poquito más cercana cuando las medidas de COVID también nos lo permitan. Y bueno, agradecerles a todos por su interés en la charla, por sus excelentes comentarios y también dejarles abierto la posibilidad de que cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, quieran conocer más, participar de pronto de algún otro conversatorio, pues bienvenidos, nos lo hacen saber a través de Luisa. Luisa tiene mis contactos, entonces yo con todo el gusto puedo ayudarles con las dudas que tengan y de verdad encantadísimo de que haya participado la noche de hoy. Aquí hay una buena noticia, doctor. La doctora Heidi se une a participar en el estudio. Qué interesante, doctora Heidi. Pronto a través de Luisa le vamos a mostrar las escalas que se van a necesitar para hacer el registro. La doctora Paula Andrea Rosero, muchas gracias por la charla, excelente. Y bueno, doctor, un abrazo enorme. Feliz noche. Feliz noche, Jan. Feliz noche a todos los demás participantes. Muchas gracias por la invitación. La diferencia entre el cannabis artesanal y el cannabidiol de grado farmacéutico es que en el primero hay aceites de marihuana que incluyen cannabidiol, THC y otros cannabinoides en cantidades y calidades que no conocemos. Mientras que el cannabidiol de grado farmacéutico es un producto industrial extraído con las mejores normas de calidad y debe ser registrado y formulado por un médico. Este producto, el cannabidiol de grado farmacéutico, tiene registro INVIMA, mientras que el cannabis artesanal no lo tiene. Que si bebo whisky, alcohol, vino, me duermo más rápido. Si bebes alcohol, no vas a alcanzar un sueño profundo. Que el televisor encendido me arrulla toda la noche. Al tener el televisor encendido, tus ojos no se acostumbran a la oscuridad. Que el celular me quita la energía. La luz de los celulares o de las tabletas no te permiten dormir. Esa luz afecta tu capacidad para iniciar el sueño. Que en la farmacia no puedo encontrar nada que me quite el insomnio. En la farmacia puedes encontrar cannabidiol de grado farmacéutico recetado por un médico.